Buenas tardes, queridos amigos, hermanos y nuestros estimados estudiantes que nos contemplan ahí en esta página web. Estamos aquí para el programa Escudriñando la Biblia. Bueno, en esta tarde quiero saludar a todos los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, desde el primer ciclo hasta el 10º ciclo. Y también recalcarles que este programa pertenece a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Así es, y nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes el comentario de nuestra lección de escuela sabática. Bueno, para empezar con el repaso de la lección, vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor Jesús, al estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos guíes, nos des entendimiento. Igualmente a los que nos ven, ilumínalos y ayúdalos a comprender esta lección tan importante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana, un tema muy interesante. Señor de judíos y gentiles. El texto bíblico para esta semana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así es, el Señor Jesús fue enviado a este mundo no solamente para poder dar un mensaje especial de salvación a los judíos, sino también para todas las naciones. Dios llamó, así como Dios llamó al pueblo de Israel para ser luz para todas las naciones, así también Dios espera que también a través de la persona de Jesucristo, que es el Mesías, pudiera alcanzar a todo el mundo, sin distinción alguna. Muchas veces nosotros tenemos la concepción, el peligro de pensar de que por el mismo hecho de que nosotros somos parte del pueblo de Dios, la iglesia de Dios o la iglesia adventista, entonces los que no son adventistas no están en el mismo nivel que nosotros en el sentido de ser amados por Dios, ¿no? Es el mismo peligro que tenían el pueblo judío, ¿no? El que no era judío no era amado por Dios, ¿no? Hoy también tenemos el mismo problema. Pensamos que la salvación es solamente para los adventistas y no es así. Nosotros tenemos la misión de alcanzar a otros porque el amor de Dios es para todos. Si retemos el foco un poquito de que el amor de Dios es para toda la humanidad, muchas veces caemos en el problema del orgullo, la vanidad, el exclusivismo, ¿no? Y entonces distorsionamos el Evangelio. Nosotros, igual que los judíos. Así es. Por eso tenemos que tener en cuenta entonces que el Señor Jesús es Señor no solamente pues de los judíos, sino también de todas las personas de este mundo. Acompáñenos ahora en el repaso de la lección de escuela sabática. Esta parte de la Biblia es Jesús da a comer a 5.000 hombres, ¿no? Pero lo interesante es que estos 5.000 hombres era pues una cantidad que no incluía a las mujeres y niños. Y también algo que destacar eran personas judías, ¿no? Más adelante nosotros vemos que hay otra alimentación de 4.000 personas también sin considerar niños y mujeres, pero en este caso ya no son judíos sino gentiles. Me parece que en esta ocasión, cuando se hizo este milagro con estos 5.000, el pueblo judío habrá recordado la historia cuando Dios les proveyó el alimento, ¿no? En el desierto, acerca del maná, ¿no? Y me parece que también hay una tradición judía, ¿no? Hay una tradición judía donde ellos creían de que el Mesías, cuando iba a venir a esta tierra, iba a suplir sus necesidades de ellos básicas, los iba a alimentar, a sostener. Así es, por eso es que cuando nosotros vemos el tema de la alimentación de los 5.000, encontramos nosotros cosas que perturbaban el ministerio de Cristo. Por ejemplo, la idea de que el Mesías pues tenía que venir como rey, tenía que alimentar al pueblo con el maná, ¿no? Y el pueblo, al ver a Jesús, un maestro, un líder, tan solamente lo veían como rey, tan solamente lo veían como un político, como un gobernante, como alguien que le diera la gloria a Israel que tuvo en el tiempo con Salomón o con David, ¿no? Ellos en realidad tenían una mezcla de venganza hacia los romanos que los oprimían, y por otro lado querían sobresalir de una manera muy humana, demasiado humana. Y Jesús, conociendo
Pastor Miguel, Jesús, conociendo esa realidad del pueblo, Él envió a sus discípulos, los envió en la barca, ¿no? Para que no se quedaran y no sean quizás presa, porque la gente quería ya en esos momentos, me imagino yo, querían ya proclamar a Jesús, quizás, o ya proclamarlo como un rey, ¿no? Como el Mesías. Pero en realidad, por eso Jesús envió a sus discípulos en la barca para que ellos se fueran, y luego Él despidió a la gente para que no se quedaran allí más, ¿no? Habría que destacar antes, la gente consideraba a Dios, querían proclamarlo rey, ¿no? Jesús. Pero hay una parte que nos menciona Mateo 14. Ocurrió un evento antes que ocurra esto. La gente venía siguiendo, buscando la palabra de Jesús, pero en ese momento pues ocurrió la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Por un capricho de la hija de Herodías. Juan el Bautista pues le había dicho a Herodes que no era lícito tener a la esposa de su hermano, ¿no? Y en ese momento los discípulos se enteran, llega la noticia, le comunican a Jesús, pero notamos a discípulos desanimados, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? Y por otro lado, ahora Jesús hace una manifestación de multiplicación. Habían sentimientos encontrados ahí. Pero notemos que la gente le dan la noticia a Jesús. Jesús se sube a una barca y se va para estar solo. Yo me pongo en el lugar de Jesús, digo, no, alguien que me ha preparado el camino ha sido muerto. Y mis discípulos están con la duda, ¿no? Nos esperará a nosotros también la muerte por estar con Jesús. Y en ese momento su fe era mínima, yo puedo pensar eso. Jesús sube a la barca y se va, pero a pesar de eso la gente no tenía conocimiento que Juan el Bautista ha muerto y que Jesús posiblemente esté triste y quiera alejarse, ¿no? Le siguen por la costa y Jesús, al ver que la gente le sigue, tiene compasión de ellos, empieza a curar a los enfermos, etcétera, ¿no? Pero están en un lugar más alejado y casi desierto. Entonces los discípulos le dicen, mira Jesús, ya es tarde, despacha a la gente, ¿no? Y el milagro de la alimentación de los 5,000 se da en ese contexto. Entonces quizás fue entonces para poder dar ánimo, ¿no? A los discípulos también, para poder presentar también a Jesús como ese Salvador, ese Mesías, ¿no? Entonces yo creo que este milagro llegó un momento quizás apropiado, ¿no? Para poder animar y dar esperanza a esos discípulos que quizás estaban desanimados por la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, de tal manera que Jesús se presenta también como el gran sustentador, porque es el que suple las necesidades también del pueblo, ¿no? Entonces, quizás aquí hay una lección muy importante, ¿no? Para todos nosotros, o para las personas que quizás están padeciendo quizás alguna necesidad, ¿no? En su vida, alguna necesidad económica, ¿no? Quizás no tienen algún pan que comer. Recuerden que Jesús es el gran sustentador de nuestras vidas. Así es, y eso se da en relación a lo que dice allí en el mismo capítulo 14, versículo 14, que dice que Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión. Y es que nuestro Dios se compadece de cada uno de nosotros, se compadece de las necesidades de nosotros, no solamente nuestras necesidades espirituales, sino también nuestras necesidades físicas. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo tenemos que recordar nosotros que muchas veces nuestro egoísmo, nuestra propia vanidad, nos ciega para ver la parte espiritual, para ver el amor de Dios, y solamente queremos una ganancia. Cuando la gente vio la multiplicación, cuando los discípulos vieron la multiplicación, entonces inmediatamente quisieron tomar a Jesús por la fuerza, ¿no? La sierva del Señor, e incluso en el libro de Cierto la Gente, dice que la gente y los discípulos sobre todo, porque fueron los discípulos los que encabezaban el hecho de querer tomar a Jesús por la fuerza y nombrarlo rey, porque ellos se dieron cuenta de que Jesús por su propia cuenta no lo iba a hacer. Recordamos que tenemos 5 panes y 2 peces, y teníamos 5,000 varones, ¿no? Porque nos dice que no contaban niños y mujeres. Sí. Y en esos momentos también los discípulos, ellos también tenían ese mismo pensamiento de la gente, ¿no? De querer proclamar a Jesús como rey. Por eso les había mencionado de que Jesús los despidió en la barca, y ellos se fueron en realidad no contentos. Ellos querían proclamarlo a Jesús ahí en esos momentos, ¿no? Como el Mesías, como el rey. Pero Jesús los despidió y dijo, vayan, ¿no? Porque el propósito de Jesús no era justamente presentarse como ese Mesías, ese rey terrenal, sino él presentarse como el Salvador, como el Dios sustentador, como aquel
siervo sufriente que había venido a salvarlos. Aquí nosotros vemos una parte triste en realidad, ¿no? La gente, bueno, no comprendía el ministerio de Cristo, pero los discípulos, sus amigos, aquellos que estaban con él más cercanos, en realidad fue un momento muy triste, muy doloroso para Jesús. Aún el tema de Juan el Bautista estaba fresco, la muerte. Y ahora, después de este milagro, querían colocarlo a él por la fuerza, por eso los envía, ¿no? Por eso los envía, y él se queda solo. Y es que en realidad Jesús no se quedó solo porque él necesitara un tiempo para pensar o meditar, sino porque él necesitaba también dar esa tristeza, encomendar esa nostalgia a su Padre Celestial. Él necesitaba un tiempo para poder restablecerse también. Su humanidad, recuerden, también se debilitaba con esas muestras, ¿no? Esas muestras de indiferencia. Y luego nosotros vemos la tormenta. Así es. La tormenta allí, los discípulos, bueno, seguramente aquellos que nos están viendo allí en la web han escuchado muchos sermones, muchos temas acerca de eso, porque es muy hermoso el tema de la tormenta, ¿no? Allí los discípulos luchando, pescadores acostumbrados al mar, pero sin embargo no pudieron con la tempestad. Y algo interesante, ¿no? Como Jesús comienza a caminar, dice, sobre el mar, ¿no? Un evento sobrenatural. Así es. ¿No? Y además de eso, vemos ahí también a Pedro, ¿no? Quien quiere también tener esa misma experiencia, ¿no? E ir al lado del maestro. Y Jesús lo invita, ¿no? Para que él también pueda tener esa misma experiencia. Sin embargo, notamos que luego Pedro, a raíz de los vientos, la tempestad que se estaba dando, ¿no? Tuvo miedo, dice el texto bíblico, y comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros no contemplamos nuestras tormentas, y es por eso que muchas veces nosotros no gritamos como Pedro, no Señor, sálvame. Y es que en realidad si nosotros pudiéramos ver que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, veríamos que en realidad este mundo no es otra cosa sino una enorme tormenta. Así es. Y es interesante también cómo aquí Jesús se presenta, ¿no? Como el gran yo soy, ¿no? Le dice a sus discípulos, no tengan miedo, no teman, yo soy, ¿no? Y ese gran yo soy nos hace recordar, pues, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, ¿no? El mismo yo soy del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora se presenta ante los discípulos, ¿no? Para decir, yo soy. Aquellos discípulos atemorizados, ¿no? Y nosotros contemplamos aquí aquellas creencias mundanales desde los tiempos griegos hasta hoy acerca de los fantasmas y de todas esas cosas que no existen, allí también presentes, ¿no? Es un fantasma, dijeron, ¿no? Así como hoy también, aquella tendencia nacida de los griegos hasta hoy, ¿no? Aquella creencia. Y sin embargo Jesús dijo, no, tranquilos, yo soy, no temáis. El Señor de la tempestad estaba ahí. Sí, y el gran yo soy, pues, es el Dios todopoderoso, ¿no? Y que puede calmar la tempestad. En realidad Jesús se está presentando aquí como el Dios creador, ¿no? Pues Él calmó la tempestad en esos momentos y la tempestad y los vientos se calmaron y obedecieron. Entonces, ese mismo Dios creador, ese Dios todopoderoso, también puede ayudarnos en las tormentas de esta vida a solucionar nuestros problemas, ¿no? Así es, y si nosotros contemplamos, si tú quieres un poquito estudiar la Biblia, revisar un poquito, tú te puedes preguntar, pero los discípulos ya habían pasado por una tempestad antes, ¿no? ¿Por qué ahora les vuelve a suceder? ¿Por qué si antes les faltó fe, por qué ahora nuevamente les vuelve a faltar fe? Y es que en realidad, como ya hemos hablado hace un momento, había muchos sentimientos encontrados. Esos discípulos ahí en la barca estaban pensando, ¿no? Si Jesús era el Mesías, ¿por qué no salvó a Juan el Bautista? Si Jesús era el Mesías, ¿por qué no de una vez adopta el ser rey? ¿Por qué se niega tantas cosas? Cuando nuestros corazones están quebrantados, cuando nuestros corazones están en duda, no hay lugar para la fe. Pero tranquilo, así como Jesús allí en la costa contempló con sus ojos vigilantes a sus discípulos allí luchando en la barca, así nuestro Dios también está contemplando con ojos animosos, vigilantes a sus hijos que están pasando en las tempestades de hoy. No importa si tú tienes algún problema, alguna necesidad, algún conflicto que está tambaleando tu fe, ese Dios que contempló a los discípulos también nos contempla hoy. Así es. Lo que usted mencionaba, pastor, es importante, ¿no? Jesús, con el poder que tuvo o tiene,
Él pudo liberar a Juan el Bautista, pudo hacer pasar fácilmente todas las pruebas de sus discípulos, pero siempre la Biblia nos menciona que Él vino a cumplir lo que escrito está, ¿no? Así es. Y en realidad los seres humanos, así como los discípulos, ¿no? Y los fariseos, el pueblo de Israel, tenemos también a un momento dudas, ¿no? Llegamos a veces también quizás a confundir las cosas, la palabra de Dios, ¿no? La misma palabra de Dios. Ellos tenían el mensaje, la palabra de Dios, y confundieron en realidad el papel de Jesús. Y es por eso que Jesús se manifiesta de esta manera, para poder mostrarse, ¿no? Como el verdadero Mesías, el Salvador, el Creador, ¿no? Para que nosotros podamos encontrar el verdadero sentido de nuestras vidas, ¿no? Entonces, me parece que el pueblo de Israel en realidad vivía como una ceguera espiritual, ¿no? Una ceguera espiritual. Tenían la palabra de Dios, pero en realidad no miraban al Salvador, que estaba ahí presente delante de ellos, ¿no? Y muchas veces esas cosas nos suceden también a nosotros, ¿no? Nos sucede también a nosotros, que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y a veces no podemos contemplar al Dios vivo y real en nuestras vidas, ¿no? Entonces, y esto me hace recordar, miren, en un episodio también que muestra la palabra de Dios, en Mateo 15, nos habla sobre, por ejemplo, la tradición que tenían los judíos, los fariseos, de la tradición de los ancianos, que era lavarse, ¿no? Las manos, pero no era un lavamiento de manos normal, ¿no? Sino era ya una costumbre, una tradición, ¿no? Estaban muy preocupados de esa norma, de esa tradición, tanto así de que en un momento pues también reclamaron, ¿no? a Jesús, porque sus discípulos no practicaban esa tradición o costumbre, ¿no? Es decir, más estaban ellos preocupados, parece, por un asunto de cumplir una norma, una tradición, de una limpieza quizás externa, y quizás dejaban lo más importante, que tener una limpieza interior, ¿no? Así, pastor, o sea, Jesús no está yendo en contra del tema de la higiene, ¿no? Claro. No está diciendo Jesús que no es importante la higiene, pero el problema es que muchas veces hay tradiciones que nos ciegan a nosotros. Así como decía el libro de Isaías, ¿no? Porque Isaías, allí en el capítulo 29, versículo 13, decía: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué triste, ¿no? Hoy también nos puede pasar a nosotros también lo mismo. Nos acercamos al Señor con una apariencia externa, ¿no? Tratando de ver que somos mejores de modo externo, y nos preocupamos demasiado por la apariencia, nos preocupamos por ir a la iglesia y sonreír, y estrechamos la mano de la gente, y hacemos creer que somos personas felices y contentas y espirituales, pero en realidad muchas veces llegamos a casa a golpear a la esposa, a insultar a los hijos. Muchas veces vivimos en una vida de hipocresía, lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿No? Y es una dura reprensión que aquí Jesús lanza, ¿no? a los fariseos que estaban reclamándole a Jesús. Él les dice hipócritas, ¿no? O sea, que tratan de mostrar algo que en realidad a veces ellos mismos no lo practicaban, ¿no? Entonces Jesús, de igual manera, hay un mensaje aquí para nosotros, ¿no? El Señor Jesús desea que vivamos por eso no una religión simplemente externa, sino más que todo una religión que nazca del corazón, ¿no? Y por eso es que Él menciona, ¿no? Lo que entra, dice, ¿verdad?, en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, ¿no? Es lo que contamina al hombre, ¿no? Y eso se refiere en realidad que, o sea, más a veces estamos más sucios por dentro, ¿no? Que necesitamos esa limpieza interior, la cual el Señor está dispuesto a hacer en cada una de nuestras vidas. Los maestros judíos, los fariseos, siempre estaban presentes, ¿no? Tratando de hacer caer a Jesús. Ellos conocían las leyes, conocían la Biblia, pies a cabeza, pero la hipocresía que ellos tenían era pues algo que aplicaban superficialmente, pero no salía del fondo de su corazón, ¿no? Y Jesús claramente les dice, no lo que entra, lo contaminado que entra, porque si analizamos, sí es correcto que nos lavemos las manos antes de comer, ¿no? Eso lo enseñan, a mí me lo enseñaron desde la escuela, en la casa, y es lo correcto por la salud. Pero no se refiere, recalcamos, a ese tipo de lavado de manos, ¿no? Las impurezas de repente pueden entrar por la boca, pero lo que sale, la envidia, el recelo, los malos pensamientos, ¿no? Eso es de repente el punto a que se refiere Jesús.
podríamos ser buenos cristianos por fuera, pero de repente tenemos un corazón hipócrita, ¿no? Y de ahí comienza a salir el veneno que va a contaminar toda nuestra vida. Por eso el Señor Jesús entonces nos invita a vivir un cristianismo verdadero, ¿sí? Y quizás no ser, como dice aquí la palabra de Dios, guías ciegos que guíen a otras personas, ¿no? Que también están en ceguera. Entonces hay una gran responsabilidad para nosotros. El Señor espera que pues seamos cristianos, no solamente de nombre, sino también cristianos que podamos en nuestra vida mostrar que en realidad somos verdaderos hijos de Dios. Así es. Si nosotros mantenemos un corazón impuro, si nosotros mantenemos un corazón hipócrita, ¿cómo podemos nosotros ser embajadores, las manos del Señor en esta tierra? Los judíos no lo eran sencillamente. ¿Por qué? Porque tenían un corazón hipócrita, porque estaban acostumbrados a ver las faltas ajenas en vez de mirar las suyas propias. Y por eso es que incluso a la gente extranjera, ellos tenían una manera muy peculiar de llamar, ¿no? A los gentiles, los que no eran judíos, los extranjeros. Ellos les llamaban podemos decirlo, ¿no? Así como dice la tradición, los perros, ¿no? Qué terrible, qué tal forma de concebir a aquellos que no tenían que no eran gentiles. Y por otro lado también nosotros vemos el asunto de que Jesús estaba probando la fe de esta mujer, ¿no? Cuando ella va y pide ayuda y se da cuenta de que Jesús no la iba a ayudar aparentemente, entonces ella vuelve a insistir, ¿no? Y después de que Jesús le dice, pues no está bien darle la comida a los perritos o a los cachorros, interesante aquella respuesta, una mujer definitivamente con una fe mucho más fuerte que aquellos que tenían la sangre de Abraham, ¿no? Me permite leer, por favor, pastor, el texto del versículo 27, justamente de Mateo 15, donde ella expresa y dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Entonces, es una expresión en realidad donde ella, a pesar de quizás la negativa de Jesús, aparente negativa de Jesús, ¿no? De querer orar en ella, sin embargo ella muestra que ella sí confía de que Él le puede proveer, ¿no? Lo que ella estaba necesitando. Entonces, esa fe, en realidad Jesús la elogia, ¿no? Después, en el versículo 28, donde dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Así como elogió a aquella mujer samaritana, ¿no? Cuando también demostró su fe, ¿no? en el Mesías, asimismo también aquí Jesús elogia también a la mujer por tener una fe grande, ¿no? En el Señor. Sí, y aquí cuando yo veía este asunto, yo incluso lo relacionaba un poquito con aquella parábola que Jesús cuenta acerca de los dos deudores. Porque de repente hay alguien que se puede confundir y puede decir, mira, aquel que no era judío tenía más fe que aquel que era judío. Y pueden de repente mal contextualizarlo y decir, ya ves, hay gente de afuera que no conoce a Cristo, que puede ser mejor que aquellos que conocen a Cristo. No es así el asunto tampoco. Yo lo relacionaba con el tema de los dos deudores, ¿no? Porque Jesús contó aquella parábola de los dos deudores y decía pues que un rey tenía un deudor que le debía pues, una cantidad muy ínfima, muy pequeña, y hay otro que le debía demasiado. Y hace la pregunta, ¿no? Porque dice, bueno, aquel rey les perdona a los dos, ¿quién le amará más? Y la respuesta era, bueno, aquel que le debía más. Lo mismo sucede hoy también. Muchas veces nosotros los cristianos, los adventistas, que hemos aceptado un día a nuestro Señor, muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y nuestra fe se enfría y vamos a la iglesia solo a calentar bancas. Mientras que aquellos que están afuera, que no tienen el mensaje que nosotros tenemos, que no tienen la bendición de ser parte del pueblo de Dios, están demostrando tener mucho más agradecimiento a Dios que aquellos que deberíamos ser. ¿En qué situación estamos nosotros? Hemos dejado de ser personas agradecidas por ser solamente personas envueltas en una tradición, o somos aquellos que todavía agradecemos a Dios porque un día nos tomó, ¿no? del lodo del pecado y ahora nos llama hijos. Así es. Hay mucha gente que quizás no pertenece al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, sin embargo están deseosas de poder de conocer un poco más de la palabra de Dios, y es por eso de que como pueblo de Dios tenemos justamente una gran responsabilidad. No solamente es un privilegio conocer la palabra de Dios, sino también es una grande responsabilidad para poder compartir con otras personas. ¿No es así? Así es.
Al mismo tiempo también nosotros vemos aquella alimentación de los 4.000. Y esos 4.000 eran personas muy especiales. Así es. No solamente entonces Jesús hizo una alimentación o suplió las necesidades de una multitud hambrienta del pueblo judío, sino también Jesús pasó por esta región de Galilea, donde en Galilea también habían personas extranjeras, gentiles, ¿no? Y fue allí donde Jesús también hizo este milagro. El texto bíblico nos dice que fueron 4.000 personas, ¿no? Hombres, sin contar, por supuesto, mujeres y niños, ¿no? Y fue allí donde trajeron también esas personas extranjeras, trajeron, ¿no?, para ser sanadas, personas de cojos, ciegos, ¿no? Todas las personas atormentadas por los demonios trajeron también a Jesús, y Jesús fue allí para poder sanar a las personas. ¿Qué nos indica esto? Que en realidad Jesús no hace distinción de personas, ¿no? Y Él está dispuesto justamente a ayudar a todo tipo de personas. Por eso, nuestros queridos amigos, tenemos que tener la seguridad de que si nosotros venimos a Jesús tal como estamos, Él está dispuesto. Dice, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. En ambos casos, la Biblia menciona que Jesús tuvo compasión de la gente, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos de repente explicar ese término de compasión? En nuestros tiempos, hay veces nosotros sentimos compasión cuando tenemos lástima de alguien. Creo que no sería ese el término adecuado que se utiliza en la Biblia, ¿no? Sí. Recordarles también que eran 5.000 judíos, 4.000 gentiles. Tenían 5 panes en el primer caso, en el segundo caso eran 7 panes. 2 peces en el primer caso, en el segundo caso no nos menciona la cantidad de peces, pero sí nos menciona de repente la cantidad de canastas, de cestas. Bien. Permítame también poder mencionar que en este milagro, ¿no?, Jesús utiliza, ¿no?, las cosas que ellos tenían, ¿no?, que así sea poco, el Señor puede utilizar eso poco para poder obrar y hacer un gran milagro en nuestras vidas, ¿no? Otra cosa que también interesante que hemos podido ver en este milagro de Jesús es que en ambos milagros de los 5.000 y los 4.000, Jesús también utiliza a sus discípulos. Es decir, Él podría haberlo hecho simplemente, solo, ¿no? Pero Él utiliza a sus discípulos. ¿Qué quiere decirnos eso? Que también Dios puede utilizarnos a nosotros para llegar a ser de una u otra manera un canal de bendición, ¿no?, para otras personas. Entonces, queridos hermanos y amigos, Dios quiere utilizarnos. Dios quiere que podamos también ser instrumentos de bendición para otras personas. Por eso Dios también nos llama para realizar esta misma labor con tanta gente que necesita, ¿verdad?, de conocer, no solamente están necesitando quizás un pan material, sino también están necesitando el pan de vida, el pan espiritual, ¿no? Así es, pastor. Nosotros tenemos que resaltar la importancia esta de que Dios anhela que nosotros seamos sus manos en esta tierra. En el capítulo 14, versículo 14, la Biblia decía que Jesús tuvo compasión de ellos. Pero cuando se habla de la alimentación de los 4.000, y me gustaría que notáramos nosotros esta parte, allí en el capítulo 15, versículo 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Notemos lo siguiente, Jesús en la alimentación de los 5.000, Jesús tuvo compasión, pero para la alimentación de los 4.000 Jesús tuvo que hablar. Qué pena es cuando un hijo de Dios no se da cuenta de las necesidades de la gente, ¿no? Jesús tuvo que hablar a los discípulos y decirles, miren, esta gente está conmigo ya 3 días. Y no tienen que comer, se van a desmayar por el camino. Yo tengo compasión de ellos. Jesús tuvo que hacerles ver a los discípulos la necesidad que existía. Qué pena es cuando un cristiano está ciego hacia las necesidades de los demás y solamente se concentra en su propia vida, ¿no? En su propia vida. Porque nosotros encontramos ahí que los discípulos de pronto comienzan a sacar las excusas, ¿no? Comienzan a sacar las excusas. Nos invita a tener compasión de nuestros prójimos. Sí. En realidad nos Jesús invita a servir, ¿no? Claro. Y Jesús en realidad nos quiere sacar también, ingeniero, pastor, nos quiere sacar de la comodidad quizás de nuestras vidas, ¿no? Para poder nuestra mirada también en tantas personas que están necesitando
nuestra ayuda. Nosotros somos llamados a ser otro Cristo, ¿no? Para poder llevar con todo amor, llevar para alguna cosa material o espiritual, alguna cosa que Dios quizás te ha concedido, alguna bendición que Dios te ha dado, para que lo puedas compartir con ese tipo de personas que están necesitando también conocer del amor de Dios. Y quizás sea una de las maneras, ¿no?, de poder suplir alguna necesidad básica para poder luego, quizás así como hacía Jesús, compartir luego el mensaje de salvación con este tipo de personas. Así, pastor, muchas veces nosotros nos centramos en el tema del milagro y decimos qué maravilloso, Jesús hizo con 5.000, con 4.000 personas, ¿cierto? Pero notemos aquí lo que está diciendo el texto bíblico en los 4.000. El Señor anhela que nosotros seamos sus manos, anhela que nosotros podamos servir a los demás, mirar las necesidades de los demás. Cuando un cristiano no mira las necesidades de los demás, se convierte en una persona egoísta y la vida cristiana comienza a perder sentido. Vivimos sola para nosotros y dejamos de ser los mensajeros, los embajadores que Dios desea que seamos en esta tierra. Nos llama a ser discípulos, ¿no? Pero notemos que los discípulos también tenían algunos errores y en algunos momentos quitaban la mirada del yo soy. Hoy en día la lección es clara, yo creo, ¿no? Nos invita a ser discípulos, pero con la mirada firme en el yo soy. Nos invita a llevar pan material y pan espiritual. No hacer diferencias entre las personas, ¿no? Sí, por eso en realidad necesitamos también sugerir a los maestros, ¿no?, de la escuela sabática, que podamos también nosotros aplicar esta lección en nuestras vidas, ¿no? Así como Jesús trató de suplir las necesidades de las personas, sugerimos que también los maestros con su clase puedan también ellos ir a un determinado lugar donde haya muchas necesidades básicas y junto con la clase, ¿no?, puedan ellos también compartir, ¿no?, y suplir esas necesidades. Apreciados jóvenes, ¿no?, la carrera de ingeniería civil, el ingeniero civil está al servicio de la sociedad. Seamos ingenieros misioneros, seamos discípulos del Señor. Amén. Así es. Así que pongámonos de acuerdo con nuestra clase de escuela sabática, veamos alguna necesidad, alguna familia ahí en la comunidad, ahí en la clase conversemos, y qué bonito, de pronto la próxima semana traer cada uno sus víveres y ser verdaderos discípulos de Cristo, gente que vea las necesidades de otro. Como clase, llevarle a aquella persona y decirle sencillamente algo pequeño, ¿no? Esto es de tus amigos los adventistas. Es todo lo que tenemos que hacer, nada más. Y dejemos allí nuestros productos, nuestros víveres, aquella ropa, o sencillamente vayamos a visitar a algún hermano o alguna persona que no sea de la iglesia que esté enfermo. Vayamos, hagamos esto para que la lección sea mucho más significativa. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes elevar una plegaria de oración. Vamos a inclinar los rostros allí donde estamos y vamos a hacer una oración. Nuestro querido buen Dios, Señor, te agradecemos porque nos permites poder estudiar la lección de escuela sabática cada semana y te pedimos, Señor, no solamente conocerla a un modo cognitivo, sino ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser tus manos, a ser tus embajadores en esta tierra. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Será hasta la siguiente semana. Gracias por seguirnos allí en las redes sociales. Así es, y también decirles que nos sigan viendo, sintonizando por este mismo canal, en YouTube y también por el Facebook. Que Dios los bendiga. Jóvenes, síganos en los programas que semana a semana venimos realizando. Repasen su lección y pónganla en aplicación. Dios les bendiga. Hasta luego.